Este problema es ligeramente distinto. Ahora lo que vamos a hacer es analizar el caso de dos superficies cuando se están desplazando ya los objetos. Y le llamaremos el problema del salero deslizante. Y dice así: mi hermana me pidió que le pasara la sal, así que le lancé el salero, no se lo aventé, sino que se lo lancé de modo que se deslizara sobre la mesa, dándole una rapidez inicial de 3 metros por segundo. Si el coeficiente de fricción cinética entre la mesa y el salero es de 0.4, ¿cuál será la aceleración que actúa sobre el salero? Para resolver este asunto, necesitamos primero dibujar las fuerzas que están actuando sobre el salero para determinar cómo son las ecuaciones de suma de fuerzas en los ejes X y Y. Lo primero que sabemos que actúa sobre el salero es el peso del salero, al que llamaremos mg. En este caso, la superficie no está inclinada, así que el peso del salero coincide con el eje Y nos conviene elegir el sistema coordenado de modo que uno de los ejes quede paralelo a la superficie. Además de eso, vamos a tener, como sabemos, la fuerza normal que ejercerá la mesa sobre el salero y será vertical. Y lo que tenemos que considerar es que yo ya solté el salero, ya no lo estoy tocando, ya no le estoy imprimiendo ninguna fuerza, de modo que recordemos que no hay que confundir la velocidad con la fuerza. Aunque el salero se está moviendo, no hay ninguna fuerza hacia adelante que lo esté impulsando. Sin embargo, el salero se va a detener y se va a detener debido a la fuerza de fricción que existe entre la mesa y él. Y la fuerza de fricción, como sabemos, se ejerce en dirección contraria al movimiento. En este caso, la fuerza de fricción es cinética porque se está dando en una situación ya en movimiento. Si el cuerpo, el salero, se está moviendo hacia la derecha, entonces la fricción va a estar apuntando hacia la izquierda y le vamos a llamar Fk. La K viene de kinetic, que es cinético en inglés. Recordemos entonces que no hay ninguna fuerza que se esté aplicando hacia la derecha porque ya no estoy tocando el salero y la única fuerza que está actuando horizontalmente sobre el salero es la fuerza de fricción cinética. Teniendo esto, ya podemos plantear las ecuaciones de suma de fuerzas en cada uno de los ejes. Voy a trazar aquí la velocidad del salero para que quede claro que la fricción va en sentido opuesto al movimiento del salero. Como sabemos, entonces, en el eje Y no hay movimiento. Voy a poner primero esa ecuación. La suma de fuerzas en Y, entonces, va a estar dada por el peso, que es negativo, más la normal, que será positiva. Y como no hay movimiento en el eje Y, tenemos un sistema en equilibrio estático. En el eje Y, solo en el eje Y. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. Mientras tanto, en el eje X, las fuerzas presentes son exclusivamente la fuerza de fricción cinética. No hay otra. Y como la fuerza de fricción cinética apunta en dirección contraria a la dirección en la que crecen las X, entonces será negativa. Sabemos pues que este movimiento, para empezar, se está dando, es decir, no tenemos un sistema en equilibrio estático. Pero además la velocidad no es constante. Recordemos que el salero se va frenando. Esto quiere decir que existe una aceleración naturalmente producida por la fuerza de fricción y entonces tenemos un sistema que tampoco está en equilibrio dinámico, sino que se encuentra bajo cierta aceleración. A esta aceleración normalmente le llamamos aceleración resultante en X. Fíjense cómo yo puedo de aquí despejar la aceleración, es lo que me está pidiendo el problema, y la aceleración me va a quedar negativa. Y me tiene que quedar negativa. ¿Por qué? Pues porque cada vez va disminuyendo más la velocidad. Y se está frenando. Cuando algo se frena, la aceleración es negativa. Entonces yo de aquí a esta expresión le voy a llamar ecuación 2. Y de la ecuación 2 podemos despejar la aceleración.
Voy a escribir al revés la ecuación 2 para mayor claridad y me queda MARX es igual a menos FK. De modo que la aceleración resultante en X va a ser igual a menos FK entre M. A esta expresión la llamaré expresión 3. Y hasta acá podemos llegar con lo que hemos escrito, ¿no? Sin embargo, en principio ustedes ya investigaron cuál es la expresión matemática o la fórmula para la fricción cinética y la voy a escribir. Fk es igual a mu k por la normal. Esta mu k, recordemos, es el coeficiente de fricción cinética, ¿ok? Vamos a suponer que es constante, que no depende de la velocidad, y esta n no es otra cosa más que la normal. Esta expresión tiene que estar en formulario. Y la voy a llamar Fc de F cinética. Y entonces podemos sustituir esta expresión en la expresión 3. Y llamaremos a esta expresión expresión 4. Ahora, ya vamos un poco mejor, pero todavía nos falta encontrar la normal. Esa no la he calculado. Sin embargo, la puedo calcular de las expresiones anteriores, de la suma de fuerzas en Y. Fíjense cómo de la expresión 1 yo puedo despejar n en términos de cosas que conozco, como el peso. Y eso es lo que voy a hacer. Lo que nos decía la ecuación 1 era que menos mg más n era igual a 0. Entonces, n tiene que ser igual a mg. A esta expresión le llamaré 5 y la voy a sustituir en la expresión 4. Y donde estaba n voy a poner mg, que es lo que me dice la expresión 5, y divido entre m. Fíjense cómo las m se cancelan, bueno, se dan 1, se neutralizan, y esto me queda igual a menos mu k por g. Finalmente, lo único que me toca hacer es sustituir los valores de este problema. ARX es igual a menos mu k era 0.4 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo cual me da algo aproximadamente igual a 3.92 metros sobre segundo al cuadrado. Negativo, naturalmente, porque ya habíamos dicho que como el cuerpo va frenándose, la aceleración tiene que ser negativa. Y esta es la solución a este problema. Ahora, el problema que tienen que resolver de tarea es el siguiente. ¿Cuánto se deslizará el salero antes de detenerse sobre la mesa? Bueno, sobre la mesa antes de detenerse. Y, naturalmente, lo que tienen que usar es ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque eso es lo que tenemos aquí.